Hola, muy buenas tardes, buenas noches para todas las personas que se empiezan a conectar a esta charla el día de hoy. Por favor, regálenos 3 minutos más para esperar algunos asistentes adicionales y estaremos dando inicio a nuestro conversatorio. Gracias a todos por sus saludos. Solamente para confirmar, por favor, ahí en el chat nos escriben si están viendo nuestra pantalla, si nos escuchan claramente. Cuéntenos de dónde se están conectando, de qué país, de qué empresa. Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Vemos aquí ya sus comentarios conectándose desde todas las ciudades de diferentes países, especialmente Colombia y Ecuador. Eh, para nosotros un placer hacer este conversatorio. Queremos desde ya
invitarlos a ser partícipes desde el principio y a comentar, a dar sus opiniones, a poner sus inquietudes, sus preguntas, ya sea en el chat o en la sección de preguntas si tienen alguna inquietud y pues en la medida de lo posible iremos involucrando estas inquietudes en el desarrollo de la charla. Quiero comentarles que hoy vamos a hacer un conversatorio más que dar una charla o una capacitación y pues el placer de tener aquí a nuestro experto el día de hoy, el ingeniero Carlos Andrés Valenzuela, ingeniero civil graduado de la Universidad Central de Ecuador, con título de posgrado que realizó en el Instituto Politécnico en Leiria, en Portugal, donde obtuvo también su maestría en Ingeniería Civil y Construcciones Civiles, especialista en eficiencia hídrica para proyectos de construcción e infraestructura, y que actualmente se encuentra cursando maestría en soluciones integrales para la gestión del agua en la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces es un placer tenerlo. Carlos, buenas tardes, bienvenido a este conversatorio. ¿Cómo te encuentras? Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación. Me encuentro muy bien. Muy buenas tardes y buenas noches con todas y todas. Las personas que se han conectado y se han dado cita para este evento, pues para mí es un privilegio poder compartir este conversatorio, como bien lo mencionaste, Javier, con ustedes. Gracias, Carlos. Y bueno, pues cabe mencionar, hoy estaremos hablando sobre el cambio climático y obviamente de cómo vamos a afrontarlo desde el punto de vista del manejo del agua lluvia, que es lo que sabemos hacer muy bien en nuestra empresa. Va a estar el expositor Carlos Valenzuela, voy a estar mi persona, Javier Quiroga, ingeniero civil también, ya con 8 años de experiencia dentro de la compañía y quien voy a ser de moderador. Voy a estar muy pendiente también del panel, del chat y de las preguntas que ustedes puedan tener. Nuestra agenda va a resumirse el día de hoy en cuatro partes, en 4 bloques. Básicamente hablaremos un poco, mientras se siguen integrando otros asistentes, hablaremos un poco de nuestra compañía, de nuestra visión, de nuestro propósito. Después daremos el contexto del cambio climático. Hablaremos obviamente de nuestra solución principal el día de hoy y ojo, porque les adelanto, no es nuestra única solución, es una de varias que tenemos en nuestro portafolio de soluciones y dejaremos también ya una etapa de conclusiones al final. Carlos, para ir contextualizando un poco, pues nosotros sabemos que Plasticama y Papco son empresas con una trayectoria importante en cada uno de los países, Ecuador, Colombia, Perú, líderes en la marca, ¿cierto? En el mercado, desde varios puntos de vista. Y desde hace ya unos años, pues con un apellido, que es Wavin, una empresa pues innovadora de más de 60 años en Europa, y que todas estas empresas digamos que pertenecen, ¿no? a una comunidad llamada Orbia. A mí me gustaría que empezaras, digamos, contándonos un poco más acerca del propósito de Orbia y de las marcas que abarca Wavin. Sí, Javier, con mucho gusto. Como bien tú lo mencionas, Plastigama, Papco, Amanco, son un conjunto de diferentes empresas que forman parte de esta gran familia llamada Orbia. Nuestro propósito a nivel mundial es impulsar la vida alrededor del mundo. Lo hacemos de diferentes maneras. Específicamente para la línea de negocios en la que nosotros nos encontramos, tiene que ver también con el suministro de diferentes soluciones que nos permiten, por ejemplo, el suministro de agua potable, de sistemas de saneamiento y ahora también de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Nuestra gestión está acompañada de 3 valores importantes que tienen que ver con ser valientes, ser responsables también y fomentar la diversidad a nivel global.
Me parece interesante también comentar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, y contigo también, Javier, pues que operamos en más de 100 países, con 50 países también con operación en diferentes lugares. Tenemos 4 centros globales estratégicos. Y pues ustedes pueden ver un poquito de las cifras que hacen referencia a nuestra empresa a nivel global y cómo pues se comporta también la distribución de estas cifras en todas las regiones que hacen parte del planeta. Para nosotros pues es muy importante también esta conexión con las diferentes regiones, porque precisamente podemos incorporar parte de esas nuevas soluciones en el catálogo convencional, que ustedes también en sus países pues lo conocen muy bien. Y como bien lo mencionaba Javier, y respondiendo también a su consulta, como Wavin, el líder a nivel mundial en cuanto a suministro de soluciones para agua potable y saneamiento, pues también tiene presencia en más de 80 países, 56 plantas, y pues existen diferentes áreas de negocio. Existen soluciones que las instalamos, como ustedes bien saben, para sistemas de agua fría y caliente, hidráulica sanitaria, alcantarillado pluvial, también sistemas de polietileno para agua y energía, redes de telecomunicación también, como son los ductos eléctricos, riego, es una parte muy importante, geosintéticos, que también pues los vamos a mencionar el día de hoy un poquito en la solución que vamos a mostrarles, y por supuesto no podríamos dejar de hablar del manejo de agua lluvia y el reverdecimiento urbano. Es también importante destacar que en Latinoamérica ustedes nos pueden encontrar con diferentes marcas. En Colombia, por ejemplo, con Pavco Wavin, en México, Centroamérica y Brasil como Amanco Wavin, y también en Ecuador como Plastigama Wavin. De igual manera, tenemos presencia en Argentina como Amanco, y esto fortalece precisamente nuestra presencia a nivel latinoamericano, impulsando y promoviendo estas soluciones que vamos a ver el día de hoy. También, a modo de introducción, es importante que ustedes conozcan un poquito respecto de la unidad a la cual nosotros representamos. Se llama Resiliencia Climática Urbana, UCR, o Urban Climate Resilience, y tenemos presencia en Latinoamérica en los diferentes países que ustedes pueden observar. Nos mueve un propósito, nos mueve un objetivo, y es innovar a través de productos y soluciones, de tal manera que nosotros podamos mitigar y resolver ciertos desafíos que están relacionados directamente con la recolección, el uso y la gestión del agua lluvia. Esto para permitir o provocar un menor impacto ambiental, y también para generar proyectos de construcción sostenibles. Esta imagen es muy interesante. Como yo les mencionaba, ustedes conocen a nivel local gran parte de esas soluciones que se instalan desde nuestros hogares, pero también en diferentes sistemas de infraestructura, como son los de agua potable, saneamiento, y como los que vamos a poder observar el día de hoy, también para sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los invito, al igual que como lo hizo Javier, para que ustedes puedan unirse a los diferentes webinars que vamos a dictar en este año, para que ustedes puedan conocer más a fondo y más a detalle cada una de estas soluciones. Yo soy su ciudad. Yo los abrigo y alimento. Cuido de sus seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes, las personas. Personas que viven, que aman y que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación, que antes llenaba mis calles y les suministraba aire, se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más.
Mi sistema de saneamiento está completo y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Frodo, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me aviven. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Oye, Carlos, ese video deja mucho que pensar, mucho en qué reflexionar de nuestro papel, sobre todo con la sociedad, nuestra ciudad, nosotros como ciudadanos, como ingenieros, como pertenecientes de pronto a una empresa de consultoría, de construcción, en una entidad gubernamental. Cuéntanos de pronto un poco más todo esto que vimos ahí, un mensaje como tan claro, pero en qué forma nosotros como actores, cómo podemos accionar, podemos trabajar, a qué problemáticas realmente nos estamos viendo nosotros estamos enfrentando hoy en día. Sí, Javier, en efecto. Queríamos presentar este video. Perdón, Carlos, te silencié sin querer, discúlpame. Te silencié y puedes compartir otra vez la pantalla, discúlpame. Listo. En efecto, Javier, nos enfrentamos a diferentes retos, a diferentes problemas. Queríamos presentar con ustedes precisamente este video para que podamos abordar uno de ellos, que tiene que ver precisamente con el cambio climático. Este tema es muy controversial a nivel mundial, sin embargo, es una realidad. Existen opiniones muy variadas con respecto al impacto que pueden provocar diferentes eventos naturales que afectan en mayor proporción a algunos países, lo vamos a ver más adelante, pero hay una realidad que no podemos negar y tiene que ver precisamente con algo que se llama cambio climático. El cambio climático es una alteración del estado y de algunas variables del clima que generalmente se modifican durante un periodo prolongado. Estas variables comúnmente pueden ser la precipitación, la temperatura y también el viento. Y eso también tiene una gran repercusión en el ciclo del agua o en el ciclo hidrológico como lo conocemos. El calentamiento global también hace parte de uno de los retos para los cuales debemos encontrar cuáles son esas medidas para incrementar la resiliencia climática urbana, y especialmente esta alteración se da por la concentración de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el cambio climático existe? Generalmente porque hay registros, mediciones y estadísticas a nivel científico que lo confirman. Un parámetro importante es el incremento de la temperatura. Sabemos que de los registros históricos la temperatura se ha elevado en algo más de 1.1 grados centígrados y estamos también viviendo el riesgo de que este incremento sea mucho mayor. De igual manera, hemos sido testigos en nuestras ciudades, en nuestros países, que las lluvias son cada vez más intensas, pueden ser incluso más prolongadas y la frecuencia con la que generalmente las esperábamos ha cambiado totalmente. Al mismo tiempo, muchas poblaciones en el mundo carecen del recurso tan importante que es el agua. Mientras algunas poblaciones inundan, otras, paradójicamente, viven o experimentan sequías muy prolongadas, lo cual también impide su adecuado desarrollo y crecimiento. Cuando hablamos de cambio climático, también es importante correlacionarlo
con otro tema muy importante que es el ciclo del agua y el agua como tal. A nivel urbano especialmente se generan o se pueden visualizar impactos más significativos, como son la escasez, la impredecibilidad. Cada vez tenemos menor precisión para detectar cuándo vamos a presentar o cuándo vamos a tener eventos naturales que puedan provocar inundación y cuál es su intensidad. Pero también hay un tema muy importante y es que el agua, lluvia, puede ser susceptible de contaminación. Esto por algunos factores que tienen que ver con la acción del ser humano. Y es aquí donde ese ciclo hidrológico que todos conocemos y que básicamente se compone de 4 fases como la infiltración, la condensación, la precipitación, la evapotranspiración, puede verse modificado por algunas acciones que nosotros cometemos a diario. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el crecimiento poblacional, la migración. Cada vez más la gente se desplaza a los entornos urbanos y esto recae o incurre en un problema que tiene que ver demanda de agua. Por lo tanto, muchas fuentes superficiales y subterráneas son explotadas de forma masiva, lo que puede generar también estrés hídrico. Y si a eso sumamos otros factores que tienen que ver con la emisión de gases, de partículas contaminantes o de elementos contaminantes a la atmósfera, pues también estamos impactando al ciclo del agua como generalmente lo conocemos. De igual manera, ustedes pueden ser testigos que muchas veces nos olvidamos de gestionar de forma adecuada los residuos sólidos y estos llegan a taponar los componentes de alcantarillado pluvial, lo cual también puede contribuir a generar severas inundaciones. Y finalmente, tenemos un efecto que se produce especialmente a nivel urbano y es que el desarrollo urbano, la construcción, termina impermeabilizando los terrenos de forma masiva. El desarrollo urbano es muy importante, por supuesto, pero sí es importante también que podamos establecer cuáles son esas estrategias para garantizar que en lugar de formarse grandes caudales de escorrentía, nosotros podamos gestionar de forma responsable, eficiente, el agua lluvia que se genera en estas zonas impermeabilizadas. Si ustedes ven la condición de la izquierda, la condición natural, gran parte de la lluvia que se precipita va a terminar infiltrándose a través del terreno, con muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, la recarga de acuíferos, de medios receptores superficiales, de ecosistemas lénticos y lóticos. Mientras que en el lado derecho, en nuestras ciudades, los puntos topográficamente más bajos son los que terminan acumulando mayor cantidad de agua y por lo tanto se generan inundaciones. Pero también quería hablarles de algo que afecta a países precisamente como Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica también, Chile, y es que tenemos la influencia de fenómenos naturales como por ejemplo el famoso fenómeno del Niño. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento en la zona ecuatorial, en la parte central del Océano Pacífico, y produce ciertos estragos a nivel de clima y también en el ciclo del agua. Es así que en nuestros países, especialmente en la región costera, por ejemplo, de Ecuador, de Perú, en la zona norte del Perú, se genera precipitaciones con mayor intensidad y en algunos años con mayor frecuencia. Por otro lado, también tenemos otro fenómeno natural o evento natural muy conocido como el famoso fenómeno de la Niña, que por el contrario está caracterizado por el enfriamiento de esta masa oceánica a nivel ecuatorial, que también se traduce a diferentes conflictos relacionados con el ciclo del agua y que están más orientados a generar sequías muy prolongadas en las diferentes poblaciones. De hecho, países como Colombia han sido impactados con estos eventos en los últimos meses y años. Ustedes pueden observar con esta diapositiva cuál es la situación actual. Hemos sido testigos en los últimos meses de diferentes escenarios en lugares aparentemente cercanos. Ecuador, Colombia, somos países vecinos, pero hemos notado que en el mismo tiempo y en diferentes lugares tenemos inundaciones
y también tenemos sequías. Si a esto le sumamos otro tipo de efectos o de acciones, pues terminamos con inundaciones, terminamos también con daños o alteraciones al hábitat natural, a la fauna, a la flora, y esto hace que nos preguntemos nuevamente qué podemos hacer entonces para combatir estos retos que se nos han presentado. El mundo se enfrenta a retos importantes. Como les decía, se estima que el 68% de la población mundial vivirá en áreas urbanas para el año 2050. Y eso nos pone a pensar desde ya qué va a pasar con las futuras generaciones, con nuestros hijos. ¿Van a tener también acceso a agua? ¿El recurso realmente es renovable? En ese sentido, es importante entonces tomar en cuenta estos factores o estos retos como inundaciones, agotamiento de mantos acuíferos, sequía y falta de agua y calentamiento global para entender qué es lo que debemos hacer con el agua lluvia. Uno de los principales efectos que hemos visto en nuestras ciudades es el de la generación de escurrimientos superficiales. Por la impermeabilización masiva, como les comentaba, de los terrenos o de los suelos, gran parte del agua termina acumulándose en esos ríos de concreto que nosotros configuramos o de asfalto en los entornos urbanos. De igual manera, es muy típico, hemos podido apreciar que incluso los sistemas de alcantarillado convencional, sean por ejemplo los sistemas unitarios o combinados, pueden llegar a trabajar incluso a presión. Esto quiere decir que los sistemas que convencionalmente están diseñados para que trabajen a gravedad, terminan recibiendo una carga de caudal mucho más elevada de la cual habíamos considerado para fines de diseño. Y pues es muy típico ver cómo el agua termina desbordándose a través de alcantarillas, de rejillas, de pozos, entre otros. Y en el otro extremo, pues tenemos que al mismo tiempo podemos encontrarnos con sequías también debido al desbalance hídrico que generamos entre lo que consumimos y lo que se extrae de las fuentes tanto superficiales como subterráneas de nuestro planeta. Aquí Javier tiene una pregunta muy interesante que les va a hacer ustedes y por favor les invitaría también a que la respondan a través de la estadística que Javier va a publicar. Adelante, Javier. Sí, gracias, Carlos. La idea es hacer partícipes aquí a nuestros asistentes. Nosotros les queríamos preguntar qué acciones podríamos aplicar para alcanzar mayor resiliencia climática urbana. Tenemos una serie de respuestas de selección múltiple que aparecerán allí en la parte de encuestas. Reducir el desperdicio y consumo de agua potable, incrementar el reverdecimiento urbano. La tercera es fomentar el uso de sistemas urbanos de drenaje sostenible, o no podemos hacer nada frente al cambio climático. Entonces, si quieres poner Carlos, el slide del tiempo para dar unos 30 segunditos de... Sí, está corriendo. Uh-huh. Perdón, es que aquí en la pantalla no lo veo. Sí, justo terminó el tiempo. ¿Ya terminó el tiempo? Sí. Uh-huh. Bueno, todavía aquí veo que hay algunos votando todavía, ahí está variando las respuestas. Bueno, perfecto. Mientras nos dan sus comentarios, pues recuerden que acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que queremos simplemente es interactuar con ustedes para entender cuál creen que es la acción más apremiante para poder aplicar y que nos dé mayor resiliencia climática urbana. Bueno, en ese orden de ideas, pues ya ha pasado el tiempo. Voy aquí a cerrar la encuesta y vamos a ver entre todos los datos. Pues básicamente la gran mayoría, el 70%, pues cree que fomentar el uso de sistemas urbanos de drenaje sostenible pues es la clave. En segunda medida también está incrementar el reverdecimiento urbano y seguido de reducir el desperdicio y consumo de agua, y finalmente pues hay algunos que dicen que no hay mucho que hacer frente al cambio climático. Entonces aquí, Carlos, también pues para ti la pregunta es sobre esto, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Qué
¿qué alternativas tenemos? ¿Qué hacer entonces? ¿Esto es solucionable? ¿Sí, no? ¿Cómo? ¿Cierto? Sí. ¿O es simplemente un tema de adaptación de la sociedad, de las ciudades y de nosotros? Sí, bueno, Javier, es muy buena tu pregunta. De hecho, muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron con su punto de vista. Y la respuesta es, sí podemos hacer muchas cosas. De hecho, la única opción que tenemos, sin duda alguna, es adaptarnos a este cambio climático, pero no solo adaptarnos, sino también implementar diferentes estrategias para reducir sus efectos. Como ustedes bien lo mencionaron, una de ellas tiene que ver con la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, de reverdecimiento urbano, pero también de buenas prácticas, como por ejemplo evitar el desperdicio de agua potable en nuestras viviendas. Miremos entonces a través del siguiente video por dónde podemos canalizar la respuesta a esta pregunta que nos hacemos a diario. Bueno, definitivamente sí hay acciones que podemos tomar desde muchos puntos de vista, desde muchos frentes. Claramente hoy nos vamos a enfocar en una solución, ¿cierto?, bastante eficiente para construir ciudad resiliente. Como lo mostraba el video nos da una abreboca, nos da a entender más o menos de qué consiste la solución, pero la verdad, Carlos, sí, la idea es que nos ayudes un poco más a entender de qué se trata, en qué consiste este tema de las celdas. Sí, claro que sí, Javier. Bueno, pudimos ver en el render que la situación actual no cambiará. Lo que podemos hacer es disminuir que esas alteraciones sigan en aumento o sean cada vez más representativas. Y en ese sentido, la tecnología nos puede ayudar a configurar esos sistemas urbanos de drenaje sostenible, a reverdecer también y a aplicar buenas prácticas en cuanto al buen uso del agua potable. Ustedes están viendo el modelo actual, el modelo lineal, donde generalmente toda la descarga de agua lluvia se la gestiona a través de sistemas convencionales, como son las redes de alcantarillado pluvial. O también en nuestros países es muy común tener sistemas de alcantarillado combinado. ¿Qué es lo que ocurre? En ciertas zonas de las ciudades se genera acumulación de agua. Lo que nosotros proponemos es transformar este modelo totalmente lineal a un modelo donde podamos gestionar el agua lluvia a través de una solución más circular. Tenemos algunos
algunas soluciones, como bien lo mencionó Javier, no es Aquacel la única de ellas, pero vamos a verlas en las próximas sesiones. Es más, Javier nos va a comentar de estas soluciones más adelante, pero podemos contribuir a gestionar el agua lluvia desde las cubiertas de nuestros edificios, también desde las pasarelas, desde zonas en planta baja donde podamos transitar a través de la incorporación de elementos que nos permitan almacenar y retener agua lluvia. También en los árboles que están plantados en nuestras ciudades podemos generar alcorques o estos sistemas de retención, y hoy día nos vamos a enfocar en Aquacel, este sistema modular que nos permite gestionar el agua lluvia de 3 maneras diferentes. En definitiva, todas estas soluciones nos permiten no solo controlar esos caudales de escorrentía, evitar inundaciones, sino también nos pueden proporcionar la opción de reutilizar en usos no potables, por ejemplo, en dispositivos sanitarios, en riego, y también evitar la recarga de los sistemas convencionales por estos excesos o excedentes de caudales pluviales. Empecemos entonces con Aquacel. Esta es la solución que nosotros planteamos. Es un elemento que se conforma por diferentes componentes. La unidad base con estos conos que ustedes pueden observar y que le da una gran capacidad o resistencia estructural. Los paneles de fondo, paneles laterales, el adaptador superior y también los adaptadores para realizar conexión con estos elementos. Algo interesante de esta solución es que podemos aprovechar los espacios disponibles en nuestros entornos urbanos. No requiere instalarse a nivel superficial. Podemos instalarla, por ejemplo, bajo zonas de parqueo, bajo estadios, bajo diferentes sistemas constructivos, aprovechando y optimizando también el espacio disponible. Aquacel, entonces, es un sistema geocelular o una geocelda, como comúnmente se la puede llamar, que nos permite almacenar en su interior y retener temporalmente agua lluvia. Es una tecnología europea. Nos permite usar agua lluvia almacenada incluso en objetivos potables también, si es que se pueden añadir los sistemas de potabilización específicos, pero generalmente, y como les comentaba, podemos aprovechar estos volúmenes de agua que nosotros retenemos temporalmente para utilizarlos en diferentes usos de tipo no potable. En definitiva, es un sistema que cumple con estándares para la configuración de SUDs o de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Carlos, te interrumpo aquí porque hay una pregunta interesante, y ya que estás tocando el tema, es si se puede usar para tratar aguas residuales que incluya películas biológicas en sus paredes. ¿Aguas residuales pueden ser contenidas en el sistema Aquacel? Generalmente, Javier, lo que nosotros hacemos es almacenar agua lluvia, aguas grises, pero si el agua que ha sido tratada previamente es liberada, podría ser retenida en uno de estos tanques, como lo vamos a ver más adelante en un caso de éxito. No directamente las aguas residuales, porque como ustedes conocen y saben, este tipo de efluente contiene sólidos suspendidos totales disueltos, y por lo tanto eso puede también dificultar la operación del sistema. Pero si nosotros gestionamos estas aguas residuales, las tratamos, y esos resultados o el agua que ya sale fruto de un pretratamiento, sí la podemos retener temporalmente en estos sistemas previo a su descarga a una red principal. ¿Sí? Gracias. Entonces, la tecnología Aquacel también se configura como una solución sostenible porque está configurada o fabricada con polipropileno 100% reciclado. También es importante destacar que durante el proceso de construcción del tanque o de la cisterna y también durante el proceso de transporte podemos reducir drásticamente las emisiones de CO2 porque todo el procedimiento es manual. En el transporte podemos optimizar los volúmenes de carga ya que estos elementos son apilables y podemos transportar mayor volumen en menor espacio. Cuentan con su EPD, que es una declaración ambiental de producto, y pues por supuesto son soluciones que están orientadas a reducir la huella hídrica y también a promover estas soluciones sostenibles para nuestros proyectos de construcción.
Dentro de las principales ventajas es que podemos configurar no solo sistemas de mitigación, es decir, evitar que nuestros proyectos se inunden, sino también podemos generar sistemas de infiltración o de aprovechamiento o cosecha de agua lluvia, que también es muy interesante. Estos sistemas pueden adaptarse a cualquier configuración geométrica, como ustedes pueden ver en la imagen, no necesariamente a una cisterna o un tanque de forma rectangular, sino que también podemos adaptarnos al espacio disponible en el proyecto. De igual manera, la característica que lo hace muy atractivo tiene que ver con su peso, con su facilidad para poder desplazarla dentro y fuera de la obra. Es un sistema que permite distribuir las cargas de mejor manera y esto es muy importante porque en nuestros países también tenemos diferentes zonas con suelos inestables mecánicamente que no tienen buenas respuestas a la influencia de cargas. También es importante comentarles que es fácil de mantener e inspeccionar. De hecho, esta nueva generación de celdas nos permite inspeccionar el sistema a través de equipos CCTV y de igual manera poder realizar la limpieza de los mismos. Y pues, como lo hemos mencionado, es una solución amigable con el ambiente porque podemos reducir la huella de carbono versus otras soluciones convencionales como el concreto. Lo podemos transportar fácilmente e incrementa o nos da puntajes en cuanto a LEED y EDGE, que son certificaciones que hoy en día están también muy de moda en nuestros países. Finalmente, en cuanto a temas de instalación, mano de obra, recursos en general, nos da una gran ventaja porque es muy fácil de instalar, todo se hace de forma manual, vamos acoplando estos módulos sin la necesidad de requerir un elemento adicional y esto pues también se traduce a una reducción de riesgos del personal en obra. Es importante también comentarles que esta solución pues está disponible en Latinoamérica y también presenta algunas ventajas con respecto a otros sistemas convencionales, como pueden ser cámaras para almacenamiento también de agua y lluvia o incluso reservorios a cielo abierto, que son muy comunes en nuestros países. Principalmente porque Aquacel tiene una gran capacidad de carga. Está fabricada con resinas 100% recicladas, como ya los mencionamos. De igual manera, permite reducir drásticamente la huella de carbono. Es una solución que está instalada bajo tierra, por lo tanto, podemos aprovechar el área por encima de esta solución, de estos tanques. Y, por ejemplo, para el caso de ciertas cámaras plásticas que pueden requerir gran cantidad de material filtrante como grava, esta es una solución que no necesita de esos materiales adicionales. De igual manera, cuando la comparamos, por ejemplo, con soluciones como los reservorios a cielo abierto, hay un punto muy interesante y muy ventajoso con Aquacel y es que el agua que se almacena en el interior es menos susceptible a que pueda contaminarse, especialmente por ciertos contaminantes emergentes como dióxido de carbono que están contenidos en el aire y también por ciertos desechos de fauna y de flora que puedan llegar al agua y puedan cambiar sus características. En ese sentido, les comparto cuáles son los 3 sistemas o principios hidráulicos que podemos generar con Aquacel. El primero de ellos es para generar proyectos de atenuación o de mitigación de agua lluvia, es decir, para evitar inundaciones. Se da la precipitación, se dimensionan estos tanques para que puedan resistir esos caudales pico y realizamos una descarga controlada según el diámetro de salida y el número de tuberías también de salida o de descarga. El segundo sistema tiene que ver con un mecanismo de retención y de aprovechamiento o de cosecha de agua lluvia, el cual nos permite almacenar y retener temporalmente un volumen determinado de este recurso tan valioso y a través de un sistema, por ejemplo, de bombeo, o también puede ser a través de, si los niveles nos lo permiten, a través de un sistema gravedad, el poder utilizar estos volúmenes, por ejemplo, en riego. Es uno de los tantos usos que le podemos dar. Y por último, tenemos un tercer sistema que lo podemos configurar y aquí hay mucha diferencia versus un material convencional como el concreto o el metal, y es que estos sistemas pueden permitir que el agua almacenada en su interior se descargue o se infiltre a través de los estratos permeables, si es que las características del terreno lo permiten, claro está.
De igual manera, podríamos aprovechar la carga de los tanques por la parte superior de los mismos, si es que tenemos una zona verde con césped para poder hacer este procedimiento. En los dos primeros sistemas, lo que utilizamos para poder retener el agua son dos geosintéticos, que los vamos a ver más adelante, y en el último, en el sistema de infiltración, únicamente vamos a utilizar un geotextil, cuyas características también las analizaremos después. En cuanto a las versiones del sistema, pues tenemos a Aquacel Core, la celda de color azul que ustedes pueden ver en la parte izquierda, y la nueva generación que es Aquacel. En términos de objetivo, función, los dos sistemas buscan exactamente lo mismo, gestionar eficientemente el agua lluvia. Hay ciertas diferencias entre uno y otro. La principal de ellas es que Aquacel es un solo elemento inyectado en polipropileno, es una sola pieza, y Aquacel pues tiene diferentes componentes que permiten ensamblar estos módulos y también nos permiten hacer inspección en la parte interna de los mismos. De igual manera, las capacidades de almacenamiento son distintas, pero el día de hoy vamos a tratar a Aquacel para identificar cuáles son esas características. Principalmente podemos hacer conexiones con tuberías de 160, 200 y 315 milímetros. Cada módulo tiene un peso aproximado de 11 kilos, lo cual lo hace muy manejable, muy fácil de desplazar en campo. Y cada módulo también tiene una relación de vacíos del 95%. Quiere decir que de todo el volumen del módulo que ustedes observan, 275 litros van a almacenarse como volumen neto en cada una de estas unidades o sistemas. En cuanto a su resistencia mecánica, pues también es muy interesante e importante que ustedes conozcan que esta solución la podemos utilizar con la influencia de cargas peatonales, de cargas vehiculares livianas y también de cargas vehiculares pesadas. De hecho, podemos tener, por ejemplo, vehículos pesados de hasta 60 toneladas, lo que equivale a 10 toneladas por eje o por neumático sobre el sistema. Lo que va a cambiar es el recubrimiento mínimo que le demos a cada uno de estos casos y también la profundidad máxima a la cual podemos llegar tanto con la versión regular como con la versión reforzada. Si ustedes observan, la versión reforzada no es más que el nexo o la unión de dos módulos, ¿sí? De dos unidades básicas de infiltración para poder alcanzar mayor resistencia mecánica. Carlos, de las alternativas que has mostrado, Aquacel Core, el Aquacel nueva generación en su versión regular y en su versión reforzada, ¿cuál sería el mejor para ser utilizado, por ejemplo, en un proyecto campestre? Nos preguntan si en un proyecto de casas campestres, ¿cuál sería el más idóneo? Pues mira, es una excelente pregunta también. Sobreentendiendo que en un proyecto campestre nosotros vamos a tener probablemente la influencia de cargas peatonales o de bajas o de cargas muy livianas, podríamos emplear sin ningún problema cualquiera de los dos sistemas, pero podríamos priorizar a Aquacel Core, porque su capacidad, o en este caso la resistencia a cargas verticales no va a ser tan exigente si es que, por ejemplo, vamos a tener un tanque que debamos instalarlo en un proyecto industrial. En ese sentido, también es importante, como bien lo mencionan, el poder identificar cuáles son esas cargas que vamos a tener en el proyecto para definir qué tipo de celda podemos utilizar. Aquacel Core tiene una resistencia aproximada de 56 toneladas por metro cuadrado versus pues las 80 toneladas por metro cuadrado que puede alcanzar Aquacel. Pero todo depende, sin duda alguna, de esas cargas que van a influir en cada proyecto. Y alguien nos especifica algo adicional bastante interesante, porque hablan de poder implementarlo dentro de un complejo de edificios, y se preocupa o le preocupa el tema de las fuerzas o los esfuerzos horizontales que se puedan generar por los bulbos de presión, producida precisamente por la presencia de la cimentación y los edificios circundantes. Hay una inquietud acerca de esto. No, es una muy buena pregunta. La verdad es que estoy muy contento por toda la interacción que estamos recibiendo. Y sí,
Ante eso, yo les puedo comentar que estos sistemas tienen algunas recomendaciones de instalación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la influencia de cimentaciones, de muros, de ciertas estructuras bajo el nivel del terreno, recomendamos una separación mínima en función de este tipo de elementos. Por ejemplo, pueden ser 2 metros, 3 metros en función de las cimentaciones, o si tenemos también redes de sistemas de alcantarillado, de agua potable, de telecomunicación, en fin, lo que queremos es evitar que exista una transferencia de esos esfuerzos al sistema. Sin embargo, nosotros también hacemos un análisis de fuerzas que están precisamente en función de esas cargas que actúan tanto de forma vertical como de forma lateral en los tanques. De tal manera que en ese análisis de fuerza se pueda medir la estabilidad del sistema a diferentes cargas, como por ejemplo compresión, también flotación, presencia de niveles freáticos, entre otros. Entonces, todos esos puntos los evaluamos en fase de diseño para garantizar que haya una correcta funcionalidad entre el tanque y aquellos elementos que formen parte del proyecto. Vale, gracias. Hay más inquietudes y comentarios y preguntas, pero voy a tratar de que estas te las haré en el momento apropiado del desarrollo de la presentación. Por ahora, pues queda clarísimo las características de los elementos, la funcionalidad, yo creo que para todos es más claro. He escuchado, o sabemos que el proceso constructivo pues es de muy alta eficiencia o de altos rendimientos y de mucha facilidad versus de pronto otros sistemas, pero sí nos gustaría que detallaras un poquito sobre esto, sobre la parte constructiva, y adicional, si puedes explicarnos sobre el tema de los mantenimientos de estos tanques, que hemos sabido muy bien también que le concierne o le inquieta bastante a quienes quieren utilizar el sistema. Listo, Javier, con gusto. Para entrar a responder esas inquietudes de instalación y mantenimiento también, es importante que ustedes sepan que esta solución puede incorporarse a cualquier tipo de proyecto de construcción, desde sistemas de retención o mitigación en edificación horizontal, vertical, hasta incluso centros comerciales, colegios, universidades, hospitales, proyectos de interés social, donde la demanda de agua potable es muy alta por la densidad poblacional. Industrias es un sector también muy importante que requiere de estas soluciones, infraestructura pública, es decir, sistemas de alcantarillado, proyectos de regeneración urbana, aeropuertos y también sistemas de drenaje vial. Respondiendo a la inquietud que menciona Javier y que la transmite de ustedes, pues vamos a ver en este video cómo o cuán fácil es el proceso de instalación. Primero, es importante que nosotros tengamos lista la excavación del terreno. Eso es un requisito previo. Recuerden que todas las instalaciones se hacen de forma enterrada, no a nivel superficial. Y cuando ya está lista la excavación del terreno, empezamos a atender los geosintéticos, que en primer lugar, pues es un geotextil, después viene la geomembrana y después otro geotextil, ya lo vamos a detallar más adelante, para sobre estos geosintéticos proceder a hacer el ensamble manual de estos módulos. Como ustedes ven, y en función de los diseños que nosotros gestionamos también, vamos armando el tanque conforme a sus dimensiones, longitud, ancho y profundidad, y al final lo que hacemos es incorporar estos paneles laterales que ustedes están observando en la imagen, los cuales nos permiten configurar las paredes del tanque, por decirlo así. Es muy interesante el proceso de instalación, no requerimos de elementos adicionales. Se ha medido, y esto varía mucho de proyecto a proyecto, pero podemos tener rendimientos de 20 metros cúbicos por hora por persona. Esto se puede incrementar siempre y cuando contemos con el material en obra, tengamos lista la excavación, tengamos bien en claro cuál va a ser esa ruta de avance de nuestro procedimiento y lo cumplamos, pero la verdad es que nos da una gran ventaja a la hora de compararlo con un sistema convencional. ¿Por qué? Porque no necesitamos ya de fundir un replantillo, como le llamamos en Ecuador, o un mejoramiento, sino que para ciertos casos podemos aplicar un mejoramiento con material triturado de grava, es suficiente para evitar que el nivel freático pueda subir. Lo que hacemos es también
tener listo una capa de material fino, que es la que va a soportar el peso de toda la estructura, como ustedes ven en la imagen, y después comenzamos con el tendido de los geotextiles. Esta es una imagen precisamente de uno de los proyectos que se han ejecutado en Colombia, y ustedes pueden ver el paso a paso de la instalación. Primero, cuando hablamos de un proyecto de atenuación o de aprovechamiento de agua lluvia, utilizamos los dos geosintéticos, que son primero el geotextil, después incorporamos otra capa de geomembrana en la parte superior del geotextil no tejido, y volvemos a incorporar una capa adicional de geotextil no tejido, que conforme a las especificaciones de Wavin, pues es un geotextil no tejido 3000. La geomembrana también tiene un espesor mínimo de 1 milímetro, y sobre estos geosintéticos empezamos con el ensamble manual de las celdas. Como ustedes pueden ver en la imagen, se avanza tanto en sentido horizontal como vertical para alcanzar las dimensiones conforme al diseño. Es muy importante generar las conexiones con tuberías de entrada, salida, rebose y ventilación, como son estos ductos o estas tuberías principales que ustedes pueden ver en la imagen, porque generalmente cuando empieza a ingresar los caudales de entrada, valga la redundancia, pues también existe un desplazamiento de aire que tiene que ser evacuado por algún punto, precisamente por estos sistemas de ventilación. Además, esos puntos de ventilación son muy útiles para responder la otra inquietud que nos transmitía Javier y que tiene que ver con el tema de inspección, limpieza y mantenimiento. Finalmente, cuando hemos configurado todas las conexiones con nuestro tanque, lo que hacemos es cubrirlo finalmente pues con la geomembrana y el geotextil para proceder a realizar el proceso de relleno y de compactación en capas, de tal manera que podamos nosotros ya tener todo el proyecto listo y por encima del mismo podamos darle el uso que sea estimado para cada caso. Con respecto ese proyecto que mostrabas, pues es un tanque de 210 metros cúbicos. Alguien lo estaba preguntando por allí, pero ¿qué otros cubicajes, tamaños tanques de qué tamaños, de qué volúmenes podemos manejar con este sistema? Sí, bueno, cada módulo, como les mencionaba, tiene una capacidad de almacenamiento neto de 275 litros. No hay un límite en el nivel superior. Se pueden instalar tanques, pequeñas cisternas, hasta tanques de 100 metros cúbicos, de 1000 metros cúbicos, de 5000 metros cúbicos. El sistema se adapta a cualquier configuración geométrica y a cualquier volumen, el cual va a depender de 3 factores principalmente, que son la intensidad de lluvia en función de la ubicación del proyecto, el área aportante o el área de contribución, y también del coeficiente de escorrentía. Son datos un poquito más de diseño que nosotros lo tomamos en cuenta para dimensionar estos tanques. Pero en cuanto al límite, pues no hay un límite. Pueden haber tanques que se diseñen de gran capacidad. De hecho, Javier nos puede comentar también uno de los claros ejemplos de grandes tanques que se pueden gestionar, pero de todas maneras son sistemas que se adaptan a cualquier volumen y cuyas ventajas tienen que ver con los tiempos de ejecución, porque el ensamble es manual. En las emisiones de CO2 se reducen, como ustedes ven, y también en temas o en beneficios que podemos alcanzar por mano de obra, y también en la compatibilidad de estas soluciones con el ambiente. Si ustedes comparan las dos imágenes, el tema de generar encofrados, de fundir concreto, de incluir también acero de refuerzo, es complejo para grandes cisternas o grandes volúmenes, lo cual puede ser solventado sin ningún inconveniente con Aquacel. Y respondiendo a la segunda parte de la consulta que nos presentaba Javier, relacionada con limpieza, inspección y mantenimiento, la inspección se la puede hacer a través de estos adaptadores que dejamos en la parte superior de los tanques y que se conectan al nivel del terreno o de rasante, de tal manera que nosotros podamos acceder con equipo de inspección CCTV para observar el estado del tanque con estos cabezales de limpieza con agua a presión. Existen diferentes metodologías para hacerlo, pero también es importante comentarles que en los diseños nosotros siempre recomendamos la incorporación de otros elementos muy importantes, como son los desarenadores, cámaras de sedimentación, que en algunos proyectos y en algunos casos pues pueden tener una mayor capacidad en función
de las partículas que se sedimenten para cada proyecto. Ustedes están viendo imágenes de algunas pruebas que se hacen con el equipo de inspección CCTV. Estos robots o estas cámaras ingresan a través de los tanques y nos permiten observar, gracias a la configuración de sus canales longitudinales y transversales, cómo se encuentra nuestro tanque, si es que tal vez existe la acumulación de sedimentos en algún punto en particular, o qué está pasando en la parte interna de nuestro sistema. Por lo tanto, y como ustedes pueden ver, el proceso es bastante sencillo. Con esto, Javier, creo que vamos a una segunda pregunta, ¿te parece? Sí, claro que sí. Vamos a preguntar aquí a los asistentes qué tipo de sistema podrías aplicar con Aquacel para tus proyectos de construcción. Aquí queremos ver, indagar un poco el entendimiento de ustedes por parte del sistema y saber dónde lo aplicarían ustedes. Estoy lanzando en este momento la encuesta. La primera alternativa es atenuación y mitigación de lluvias, la segunda, infiltración de agua lluvia para recarga de acuíferos, reutilización para usos no potables y la última opción es todas las anteriores. Ahí ponemos también el reloj para dar tiempo a que nuestros asistentes puedan darnos su opinión. Vale, me avisas cuando ya se cumpla el tiempo. Listo. Bueno, recuerden ustedes pues todas esas tipologías que mencionamos, o cuáles creen ustedes que serían también las más importantes de aplicar. Nos quedan 2 segundos y listo. Se cumplió el tiempo. Vale, permíteme entonces aquí cerrar la encuesta. Y tenemos entonces la respuesta con 60%, pues son todas las anteriores, y todas las anteriores, la más popular fue reutilización para usos no potables, atenuación y mitigación de lluvias, y finalmente la que tuvo menos respuestas fue infiltración de agua lluvia para recarga de acuíferos, pero la más popular, todas las anteriores. Perfecto, pues muy bien. En efecto, podemos configurar los 3 sistemas: atenuación, infiltración y cosecha o aprovechamiento de agua lluvia. Y por supuesto, tocando el tema de los retos a los que nos afrontamos, a los que nos enfrentamos, por supuesto que los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia nos pueden dar muchos beneficios para evitar incluso inundaciones, pero también para reutilizar en diferentes usos no potables de nuestros proyectos. Vamos a pasar entonces a una sección de testimoniales o de casos de éxito, y quisiera que Javier nos presente pues uno de ellos construido en Colombia. Sí, es que, a ver, este caso bastante interesante por algunos aspectos y quisiéramos en esta sección, y te invito, Carlos, en las próximas slides también a que realces de pronto la innovación, lo novedoso, lo diferente que tuvo cada uno de estos proyectos desde algún punto de vista. Este particularmente, por ejemplo, es un proyecto que en principio, lo interesante empieza desde donde fue instalado, y es en un centro penitenciario, en una cárcel, específicamente en El Espinal, en Tolima, en Colombia. El uso principal, su objetivo primordial era el control de inundaciones. Claro, la topografía y la zona en que estaba ubicada pues hacía propensa el tema de inundaciones. Entonces, a través de una serie de tanques estratégicamente ubicados dentro del complejo, se pretende que cuando haya pues las temporadas de lluvias no se inunde el parte del complejo. Lo otro interesante de esto es que pues invirtiendo en una infraestructura así, se toma provecho y se dice, no solamente controlemos las inundaciones, sino que el agua que almacenemos allí, reutilicémosla, aprovechémosla, démosle un uso secundario, ¿cierto? Y es por eso que se está pensando en que el agua de estos tanques se utilice en riego principalmente, en las zonas verdes del complejo, y eventualmente también en temas sanitarios. Esas son como las 3 novedades de este proyecto. Y ya te invito pues para que nos cuentes tú en los otros proyectos que tienes para mostrarnos el día de hoy.
Claro que sí, Javier, no, espectacular. La verdad es que podemos darnos cuenta cómo la solución se puede adaptar. Podríamos pensar que, de hecho, puede adaptarse únicamente a, qué sé yo, proyectos residenciales, industriales, pero miren, este es un claro ejemplo de cómo ciertas áreas impermeabilizadas necesitan también de una solución para la gestión de agua lluvia. En Ecuador se han instalado también algunas soluciones con Aquacel Core, algunos proyectos con Aquacel Core. En ese sentido, estos dos tanques que ustedes pueden observar, el de 200 metros cúbicos y el de 105 metros cúbicos respectivamente, se han instalado por dos propósitos. Son tanques multipropósitos, pero el tanque de mayor volumen lo que hace es recolectar el agua lluvia de las cubiertas metálicas de un galpón o un polígono industrial para retenerlas temporalmente y poder aprovecharlas para diferentes usos, previo también a su descarga parcial. Y el segundo tanque precisamente tiene que ver con la retención temporal de agua que ha sido tratada de una pequeña petar o planta de tratamiento de igual de un sector industrial, pero como yo les decía, no se trata de aguas residuales domésticas o de agua que tenga que ver de un sistema de saneamiento como tal. En este sentido, lo que se hace es, se capta el agua que ya fue tratada y se la retiene temporalmente para poder descargarla de forma controlada a los sistemas de alcantarillado públicos. También tenemos otro caso interesante. Miren, vamos jugando con los diferentes volúmenes. Ustedes pueden darse cuenta de este. Es un tanque más pequeño que se lo ha instalado en la Sierra Alta de Ecuador, precisamente para evitar efectos de inundaciones en un centro médico particularmente. Y aquí tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de descargar el agua del interior del tanque a través de tuberías por un sistema gravedad, de tal manera que el agua se aprovechaba para riego. Lo mismo para este caso, es una cisterna que se pudo implementar con dos propósitos: reducir efectos de inundaciones y también reutilizar su volumen para riego, en este caso de una determinada propiedad. Este caso, Javier, tal vez si tú lo quieras comentar también, es muy interesante, construido en Bogotá, en Colombia. Gracias, Carlos. Sí, bueno, sí, aquí la gran particularidad de este proyecto y relacionado con unas preguntas que recibimos en el chat sobre las fuerzas horizontales y los esfuerzos que puedan generar estructuras aledañas al tanque. Este fue un caso bastante retador porque teníamos la cimentación de un edificio de más de 20 pisos junto a donde se iba a instalar el tanque, un tanque de una profundidad mayor a 4 metros. Efectivamente teníamos que controlar las fuerzas laterales y lo que se hizo, claro está, con la ayuda y la especialidad y la asesoría de un geotecnista, fue generar una especie de pilotes que básicamente generaban como una pantalla de pilotes, ¿cierto?, para prevenir esos sobreesfuerzos sobre el tanque. Y finalmente, con ese trabajo previo, pues se pudo instalar el tanque allí muy cercano, pegado a la cimentación de este edificio. Espectacular. Muy buen ejemplo precisamente para responder a la consulta anterior. Y bueno, queremos también presentarles algunos testimoniales en honor al tiempo, resaltando sus características más importantes. Este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en México es uno de los claros ejemplos de dónde pueden necesitarse soluciones para mitigación de agua lluvia. Son dos tanques de 600 y 700 metros cúbicos, como ustedes lo pueden observar. Y en estos proyectos de gran importancia, pues lo que menos queremos es que suframos de inundaciones y que podamos tener desperfectos en la infraestructura propia de cada proyecto. Otro caso de éxito es el de tanque de atenuación en Guatemala. Este es un sistema que también emplea a Aquacel con 4 tanques de 600 metros cúbicos en total, cada uno de 150 metros cúbicos. Y en este caso se pudo también especificar este sistema por la confianza que se generó respecto de las bondades del sistema y también para evitar o mitigar el efecto de inundaciones.
Nuestros colegas de Brasil también pues han hecho un trabajo espectacular por allá en la especificación de estas soluciones. De hecho, este proyecto que ustedes observan es precisamente para el sector residencial. Ustedes pueden ver que hay proyectos con una densidad poblacional muy concentrada, muy significativa, y podemos utilizar el agua lluvia precisamente para evitar inundaciones, pero también para poder aprovechar este importante recurso. Puede ser, por ejemplo, para el riego de áreas verdes de estos proyectos. Otros en México son muy interesantes porque podemos comparar el antes y el después de ciertos problemas que son muy comunes en todos los países de la región. Somos testigos que en las intersecciones de nuestras calles, de avenidas, se genera inundaciones, acumulación de agua, y lo que podemos hacer es esto, crear incluso zonas recreativas, parques por encima de estos tanques y permitir la infiltración del agua para evitar las inundaciones que son tan molestas. Más proyectos, de igual manera, para sistemas de mayor demanda de agua, donde se requiere infiltrar un volumen mayor. Por ejemplo, este proyecto es de 1.613.000 litros y con el cual también podemos ver cómo estas soluciones se pueden incorporar para grandes proyectos. En el Tecnológico de Monterrey también se han instalado estas soluciones. Como yo les mencionaba, hoy en día el camino a la sostenibilidad impacta o influencia no solo proyectos de tipo residencial, universidades, centros educativos, colegios buscan también ser sostenibles y precisamente dar ejemplo con respecto a cómo podemos hacer uso de estas buenas prácticas con respecto a los recursos naturales que tenemos, y este es un ejemplo muy claro de lo que podemos hacer en este tipo de construcciones. Y quería pues también comentarles que Aquacel es una solución que lleva más de 30 años vigente, impulsando la gestión sostenible desde Europa, y pues ustedes pueden ver en las imágenes tanques que incluso se pueden gestionar para proyectos en aeropuertos, grandes sistemas de captación de agua lluvia y de aprovechamiento. Por lo tanto, pues es una solución que ya ha tenido muy buenos resultados en el viejo continente, y ahora pues tenemos también la fortuna de poder instalarla en nuestros países. Con esto entramos ya a la parte final de nuestro webinar, y antes pues queríamos invitarles a que puedan responder a una última pregunta. Adelante, Javier. Claro que sí. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la gestión de agua que han identificado en sus proyectos? Queremos saber si desde su experiencia, desde el campo en donde ustedes están, la empresa y los proyectos que manejan, qué tipo de problemáticas han tenido con el manejo del agua lluvia. Tenemos altas demandas de agua potable, exigencia normativa, limitaciones para la descarga de agua en la red pública u otra problemática que ustedes hayan tenido. Entonces ya está disponible aquí para su votación. Cabe anotar que pues básicamente hemos tenido proyectos con todas estas problemáticas y otras más que faltarían mencionar allí, y todas han sido resueltas con sistemas de este estilo, tanques tormenta o tanques de almacenamiento, obviamente acompañado con otras soluciones de nuestros portafolios que en algún momento habrá oportunidad de detallar. Listo, Javier, llegamos al tiempo. Perfecto. Entonces tenemos que la gran mayoría, un poco por debajo de la mitad, dice que las limitaciones para descarga de agua a la red pública, seguido de altas demandas de agua potable, otro tipo de problemática, y finalmente exigencia normativa. Perfecto. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Muy interesante también conocer cuáles son esos problemas que ustedes identifican desde su contexto local. Y bueno, es algo a lo que también nos enfrentamos hoy en día. Cada vez, pues, los sistemas convencionales están más sujetos de recibir nuevos caudales, y, por supuesto, el marco normativo local y vigente nos invita a que podamos implementar este tipo de soluciones para poder descargar de forma
eficiente y responsable el agua lluvia que se genera en nuestros proyectos. Para terminar, quería comentarles que esta solución, al igual que otras, se hacen parte de UCR y también de nuestro portafolio convencional de soluciones. Tiene una propuesta de valor muy interesante. De hecho, contamos con un equipo de diseño que está permanentemente asesorándoles en sus proyectos. También es importante mencionarles que contamos con librerías BIM para este tipo de solución, por lo cual ustedes les invito a que lo hagan, puedan descargarse estas librerías y puedan ya gestionar sus proyectos con Revit a través del uso de Aquacel y puedan ya dimensionar sus soluciones. Y también, pues, existe un componente muy importante en cuanto a nuestra propuesta de valor que está enfocado a los servicios y a las certificaciones que proporcionamos. En ese sentido, hablando de BIM, pues ustedes pueden observar rápidamente cuál es la interacción que pueden generar con estos tanques, con estos sistemas, obteniendo incluso el despiece de los elementos, cantidades también que requieren para cada uno de sus proyectos. De igual manera, importante recalcar la garantía de estos sistemas, los documentos que analizamos en la noche de hoy, como la EPD, que permite incluso alcanzar puntaje para LEED o para EDGE, los servicios de instalación también, que son muy importantes a tomar en cuenta para este tipo de sistemas, y por supuesto el acompañamiento técnico durante las fases de diseño y por supuesto durante la instalación de estas soluciones en el proyecto. Algunas certificaciones internacionales que también son importantes mencionar rápidamente, como la norma bajo la cual se configuran los sistemas urbanos de drenaje sostenible o los sistemas de almacenamiento de agua lluvia, que es la EN 17152, los certificados de aprobación que tiene Aquacel también a nivel europeo, y por supuesto la declaración ambiental que pudimos analizarla rápidamente hoy, referida a los impactos ambientales de Aquacel según su análisis de ciclo de vida, materia prima, transporte, entre otros. La próxima sesión, les invito desde ya a que ustedes puedan conectarse. Javier, experto también, conferencista en estos temas, nos va a ilustrar con respecto a las dos soluciones que también hacen parte de nuestro portafolio, como son Polder Roof, como les había mencionado, para captar agua lluvia desde diferentes tipologías planas, no solo desde cubiertas, y también nos va a hablar un poquito más sobre tree tanks o estos alcorques que nos permiten aprovechar estos elementos naturales como son los árboles y reverdecer precisamente nuestros entornos urbanos. Javier. Gracias, Carlos. Sí, esperamos nosotros en un par de meses, casi 2 meses y medio, estaremos nuevamente en una sesión muy parecida a la de hoy, un conversatorio, pero enfocado en sistemas de drenaje urbano sostenible. Ya diste un adelanto de algunas de las tipologías que vamos a ver allí, pero no solo nos vamos a remitir a estas, sino vamos a hablar de otro tipo de tipologías que pueden ser unas estrategias importantes para implementar en las ciudades dependiendo del contexto, ¿cierto? Y en diferentes proyectos. Y nosotros tenemos una mirada, un enfoque en cómo optimizar y aumentar la eficiencia hidráulica de estos SUDs a través de nuestras soluciones. Por ejemplo, involucrando las celdas Aquacel que tú nos mostraste hoy, puede ser una forma de aumentar la eficiencia de estos SUDs. Entonces, desde ya los invitamos a este webinar. Estén muy pendientes de nuestras redes, los mismos canales que ustedes nos han venido siguiendo para que se inscriban y se registren a esta próxima charla. Carlos, yo antes de dar fin, ya estamos aquí a puertas de terminar este lindo conversatorio. Quisiera un par de preguntas que salieron recurrentes, a ver si nos puedes dar el feedback. Uno es acerca de temas de diseño, cómo es el cálculo del tiempo de retención o el tiempo mínimo de almacenamiento. Bueno, sí. Sobre los temas de dimensionamiento, como ya les había mencionado, hacemos énfasis en diferentes parámetros, como son la intensidad de lluvia, coeficientes de escorrentía y áreas aportantes.
En función de la literatura técnica disponible de cada país, porque también es un tema local, se estiman tiempos de duración o de concentración mínimos de 12 minutos. En Ecuador, por ejemplo, también es de 10 minutos, pero esto va a depender muchísimo del tipo de proyecto y de su importancia. Hay proyectos donde podemos hacer un dimensionamiento para 10 o 12 minutos de concentración, pero existen proyectos más grandes o con una representatividad mayor, donde ese tiempo debe ser estimado para 20 o 30 minutos. Todo va a depender precisamente de las características de cada caso. En definitiva, lo que se hace es estimar un caudal pico, ¿sí? En función también de ese tiempo de concentración, para estimar cuál es el volumen que vamos a requerir retener en nuestros tanques. Y con ese volumen, pues, conociendo ya las dimensiones de nuestro sistema y sobre todo su volumen neto, pues estimamos cuántas unidades de estos módulos empleamos para cada sistema. Y quisiera agregar un poco a lo que dijiste, y es que definitivamente el cálculo final y el volumen va a depender también de los lineamientos normativos locales, e incluso en Colombia. Tú mencionaste algunos de los parámetros para Ecuador. En Colombia estos parámetros pueden variar de ciudad a ciudad dependiendo de la normativa. Bogotá, por ejemplo, pues se rige bajo los lineamientos de la normativa de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Cali tiene también los lineamientos de Cali. A nivel nacional podría uno regirse también en los dictámenes que dice el RAS, y agreguemos también otro actor o otros lineamientos que pueden ser los de las certificaciones de sostenibilidad, que también dan unos lineamientos cuando un proyecto se quiere certificar en sostenibilidad acerca del manejo del agua de escorrentía. Dependiendo del enfoque y de la metodología y de estos lineamientos y parámetros, pues nos pueden dar volúmenes diferentes. Entonces, cada caso tiene que analizarse particularmente, un poco complementando lo que mencionabas. Y bueno, yo creo que ya digamos que para dar final a nuestra charla y cumplir con el tiempo que era de máximo 1 hora y media, les dejamos en pantalla los contactos del ingeniero Carlos, presente en Ecuador, también dando soporte de asesoría para Perú, y mi persona, Javier Quiroga, dando soporte para Colombia. Entonces, no sin antes, pues, agradecerles a ustedes por acompañarnos a esta hora de la noche después de la jornada laboral, el interés que mostraron, la participación. Muy bienvenidos también, pues, sus inquietudes después de esto, a través del contacto que les dejamos allí, y encantados de poder también asesorarlos y participar de sus proyectos en cuanto al manejo del agua lluvia se refiere. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Tenemos preparados varios durante el año con temas muy interesantes. Carlos, no sé si quieras adicionar algo también para dar el cierre. Sí, Javier, muchísimas gracias a ti por moderar también este conversatorio, por tu soporte igual. Creo que ha sido muy valioso el incluso poder interactuar entre dos países, y muy seguramente entre la comunidad de la TAM, que también nos están observando, poder intercambiar estos casos de éxito, como ustedes pudieron observar, desde México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Brasil. Pues nos deja mucho para poder analizar sobre lo que podemos hacer, y sobre todo eso, ¿no? Poder generar esa reflexión que necesitamos tanto para valorar ese recurso tan importante que es el agua. De mi parte, pues muy agradecido con todos ustedes. Espero que pueda haber una próxima ocasión en la que nos volvamos a encontrar para compartir un poquito de lo que conocemos, y sobre todo para ganar mucho conocimiento de lo que ustedes saben y de esas muy buenas preguntas que nos han hecho la noche de hoy. A todos, muchísimas gracias, y pues hasta la próxima.